Empecemos platicando brevemente sobre cómo se determina la base gravable, primero para la ley del impuesto sobre la renta y cuáles son sus diferencias con el caso de la PTU. Recordemos que las empresas, personas morales, tienen la obligación de pagar la PTU dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que deban haber presentado su declaración anual, tomando en consideración que la persona moral presenta su declaración el 31 de marzo, el 30 de mayo es la fecha en la cual se tendría que hacer el pago de la PTU. Y en el caso de personas físicas, dado que ellos lo presentan el 30 de abril y ahora con la prórroga que hubo para la presentación de declaración anual al mes de julio, se difiere 2 meses más y sería en el mes de septiembre cuando habría la obligación en el caso de patrones, personas físicas. Vamos a ver el caso de una persona moral para ver las diferencias. Tenemos en el caso de una persona moral que tiene ingresos acumulables por 300, tuvo deducciones autorizadas por 200, esto nos hace una base hasta ese momento de 100, pero adicionalmente tuvo PTU pagada en el año de 5. Recordemos que para la determinación del impuesto sobre la renta, esta es una partida que se disminuye para determinar la utilidad fiscal, que en este caso es de 95. Contra ese importe se disminuyen las pérdidas fiscales que en su caso tuviera la empresa y tendremos entonces un resultado fiscal, en este caso de 60 millones. Al multiplicar este resultado fiscal por la tasa del 30% aplicable en impuestos sobre la renta, llegamos al impuesto sobre la renta a cargo que tendría que pagar o tuvo que pagar la empresa el 31 de marzo de 2020. Ahora bien, aquí cabría alguna reflexión. Si tomamos en consideración que la Ley Federal del Trabajo señala que la PTU se determinará tomando en cuenta la renta gravable determinada conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la pregunta sería, para efectos de PTU, ¿la base gravable serán esos 60 millones que tenemos aquí y sobre eso multiplicarlo por el 10% para llegar a los 6 millones que se tendrán que distribuir? La respuesta es no. Es no por lo siguiente. En el caso de la determinación de la base de la PTU, difiere un poco de la determinada para la base gravable del impuesto sobre la renta. Primero porque en el caso de los ingresos acumulables, estos 300 millones que tenemos hasta arriba, se podrán disminuir en su caso los ingresos exentos para el trabajador que hayan sido no deducibles para el impuesto sobre la renta. Eso lo explicaremos brevemente en la siguiente lámina. Pero también tenemos que considerar que para determinar la PTU del ejercicio no podemos disminuir la PTU pagada, así lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, y adicionalmente los trabajadores no participan en las pérdidas fiscales, esto es tanto en el año en que se generen como en el año de su amortización. Entonces, ¿cómo determinamos la base gravable? Para el caso de PTU, veamos. Tenemos en el cuadro de color blanco un extracto de lo que acabamos de ver en relación con la base gravable para el impuesto sobre la renta. Estos datos se quedan aquí únicamente para efectos de poder verlos con claridad y vamos a ver ahora cómo se determina la base gravable para la PTU. Partimos nuevamente de una persona moral. Si fuera una persona física tendríamos que determinar con base en el ingreso acumulable determinado conforme al título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de aquí de la persona moral, tenemos igual los mismos 300 millones de ingresos acumulables que tenemos del lado izquierdo, que sirvieron de base para el impuesto sobre la renta. Pero la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que para determinar la base gravable para PTU, tendremos que disminuir los ingresos que hayan sido exentos para el trabajador y que hayan sido no deducibles en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos que desde el año de 2014 la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un castigo para los patrones en relación con los ingresos que sean exentos para el trabajador. Citando un ejemplo, pensemos a
una persona moral que tuviera un solo empleado, para dejarlo muy, muy claro. Y pensemos que en el año le pagó aguinaldo por 800 pesos o 1,000 pesos, para dejar el número cerrado. Le pagó 1,000 pesos de aguinaldo. La ley del impuesto sobre la renta establece que cuando el aguinaldo percibido por los trabajadores estarán exentos hasta siempre y cuando no excedan del equivalente a 30 veces el valor de la UMA, que son como 2,000 y tantos pesos. Entonces, si al trabajador se le está pagando 1,000 pesos, el trabajador tendrá un ingreso exento en su totalidad por el cual no pagará impuestos sobre la renta. El efecto viene para el patrón, ya que ese aguinaldo que tiene obligación de pagarle conforme a la Ley Federal del Trabajo, al ser un ingreso exento para el trabajador, no podrá deducirlo en su totalidad de esos 1,000 pesos en el impuesto sobre la renta. La ley establece un porcentaje que puede ser del 47% o en su caso del 53% cuando hayan variado los ingresos exentos de un año hacia otro. La regla general es 47%. Así, en el caso del trabajador que se le pagó la cantidad de 1,000 pesos, la empresa tendrá 530 como importe deducible y 470, que es el 47% de 1,000 pesos, como no deducibles. Cuando la empresa determinó sus deducciones autorizadas, esos 200 pesos que pueden ver del lado izquierdo en el impuesto sobre la renta, el monto de sus gastos fue mayor, pero se vio afectado porque una parte de esos pagos que le hizo a trabajadores son no deducibles. En este caso, en el ejemplo que poníamos, era de 470 pesos sobre un importe de 1,000. Es no deducible. La ley establece que para efectos de la PTU, este concepto sí se puede disminuir, pero no de otra forma, sino de los ingresos acumulables. Por esa razón se incluye en este caso y suponemos que el importe son de 5 pesos o de 5 millones. Tenemos también, por supuesto, las deducciones autorizadas. Los 200 pesos que están del lado izquierdo se toman como una deducción autorizada. Y esto nos lleva a una utilidad fiscal de 100. Aquí podemos apreciar que para la PTU no disminuimos la PTU pagada de 5 que tenemos del lado izquierdo, ni las pérdidas fiscales de 30 millones. Los trabajadores no participan en las pérdidas y para la determinación de la PTU tampoco se consideran. Así tenemos entonces que esta es la base para PTU, sobre el cual se multiplicará por la tasa del 10%, que es el porcentaje en el cual participan actualmente los trabajadores. Y esto nos va a dar el importe de la PTU a repartir, que es un monto de 10 millones. Estos 10 millones es el monto que se tendrá que distribuir entre la totalidad de los trabajadores que tenga la empresa. Y estos 10 millones se van a dividir en dos partes. El 50%, es decir, la cantidad de 5 millones, se van a distribuir entre los trabajadores con base en los salarios que hayan percibido en el año de calendario inmediato anterior, y el 50% restante será con base en los días laborados. Una pregunta común que puede plantearse con frecuencia es: ¿y quiénes tienen derecho a participar en el pago o la distribución de la PTU? Las consideraciones que se tienen que tomar en este caso son las siguientes. En el caso de trabajadores de planta, ellos participan en la distribución de la PTU sin importar el número de días que hayan laborado en el año. Con un solo día, claro, les va a tocar un porcentaje ínfimo, pero tienen derecho. Trabajadores eventuales tienen derecho a participar en la misma cuando hayan trabajado 60 días cuando menos. En el caso de trabajadores de confianza, hay un tope y consiste en que se les va a considerar con base en los trabajadores sindicalizados. Se tiene que tomar al trabajador sindicalizado con más alto salario, se le agrega un 20% y ese es el salario con el cual van a considerarse los trabajadores de confianza cuando tengan un salario muy elevado. Esto evita que se lleven la mayor o una proporción sustancial de PTU y que sea más proporcional para todos los trabajadores.
En el caso de maternidad, los periodos pre y postnatales se consideran como tiempo activo para efectos de la distribución de la PTU, lo mismo que la incapacidad o temporal que esté originada por un riesgo de trabajo. Se considera como tiempo activo. Ahora bien, por lo que respecta específicamente a la PTU de este año, sin lugar a dudas las empresas se enfrentan a un panorama complejo. Por un lado tenemos lo que ya mencionamos, la obligatoriedad de pago. Esta obligatoriedad de pago está prevista en la Ley Federal del Trabajo, que se tiene obligación de distribuir por parte de los trabajadores, sean personas físicas o morales, atendiendo al calendario que ya mencionamos con anterioridad. Esa obligatoriedad no admite suspensión y en principio se tendría que pagar. También la Ley Federal del Trabajo prevé diversas multas en el caso de aquellos trabajadores que se niegan a la distribución de la PTU cuando se tenga de la misma. Hay que enfatizar aquí cuando exista la PTU, ya que no todas las compañías es probable que tengan PTU, va a depender mucho de la situación particular de cada una de ellas. Algunas empresas, en función a si tienen inversiones en activos o una disminución en sus ventas en el año, pueden haber originado que al cierre del año no hayan tenido PTU. Como su nombre lo indica, es participación de utilidades. Si las hay, existe la obligación de distribuirlas. Y si existe la obligación y no se distribuye, ya pueden aplicar este tipo de multas. Y por supuesto, un aspecto que es muy complejo en este año es la posible subsistencia o desaparición de la empresa. Con el panorama sanitario que se tiene actualmente, es muy probable que muchas empresas, una gran cantidad de ellas, ante la falta de apoyos económicos y estímulos fiscales, quizá deban cerrar sus puertas, bajar sus cortinas. Y aquí se enfrenta también a veces una situación compleja, ¿no? Por un lado es, oye, pago el monto de la PTU, pero prácticamente estoy cerrando la empresa. O son decisiones complejas que no son fáciles de evaluar y que representan una situación totalmente inédita para nuestro país. La obligatoriedad existe, pero seguramente, aun cuando no está previsto así específicamente en la ley laboral, sin lugar a dudas se prestarán a diversos casos en los cuales los trabajadores y los patrones se deban sentar a negociar, quizá una parte en un periodo, una parte más adelante, y a fin de poder cumplir con esta obligación. Y por supuesto tenemos el tema de prescripción. En tanto no se ponga a disposición la PTU, no inicia el cómputo de la prescripción para poder cobrarla, la cual es de un año. Y bueno, recordando también que en el caso de conflictos laborales la prescripción no opera en automático, sino que tiene que hacerse valer por el patrón en caso de un juicio laboral.